Hola chavos, ¿cómo están? En esta sesión número 3 de la materia de literatura, les mando un saludo. Soy su amigo, maestro, profesor, camarada, el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Medina, Juanelo. Hoy vamos a darle continuidad a lo que empezamos a manejar la sesión anterior, que es acerca de la novela. Pero vamos a hacer un breve paréntesis. El día viernes subí un apartado en Classroom. Chavos, este era para los que realizaran actividades remediales. Esas actividades remediales las mandé por medio de la institución el lunes y martes que tenían que ir a buscarlos a la escuela. No a todos les llegó esta notificación. Yo mandé esta notificación a algunos alumnos y posteriormente el día viernes abrí el apartado para esas personas que fueron notificadas me pudieran subir su tarea. Si ustedes son uno de los que no recibieron esta notificación el lunes y martes para que vayan a la escuela a buscar un cuadernillo y luego tengan que realizar estas actividades, no se preocupen, no me tienen que entregar nada, no es la tarea del bloque número 3 la primera, no es, ¿ok? Lo aclaro porque luego sí noté, que a lo mejor fue error mío, ¿no? Cierta incertidumbre con los chavos, con ustedes. Entonces, más que nada, trataron de remediar esta situación, por eso se los expongo. ¿Ok? Bueno, pues continuando con las actividades, la secuencia que estamos manejando acerca del bloque número 3 y hablando acerca de este subgénero narrativo que es la novela. En primera instancia, lo que les mencionaba, reiterando esta información, empezamos a ver sus orígenes y cómo fue pasando de siglo en siglo hasta la actualidad. Ahora bien, lo que vamos a ver en esta sesión número 3 de este bloque número 3 cabe la redundancia, vamos a acercarnos, y vamos a ver la estructura de la novela. Esta estructura es importante para que podamos identificar cada uno de los elementos. La próxima clase continuaremos con más acerca de este tema, de este subgénero narrativo. Vamos a empezar, chavos, vamos a darle y empezamos. La novela. La novela se trata de uno de los subgéneros más importantes del género narrativo, es lo que les mencionaba, y junto al cuento, uno de los más representativos de este campo de la literatura, porque mucha gente ya es muy común realizar o para hacer esta práctica, ¿ok? Su desarrollo y enriquecimiento a través de los años ha arrojado una gran cantidad de obras esenciales para la literatura universal, con autores de diferentes zonas del mundo que han hecho grandes aportes a este subgénero en particular, destacando su importancia y prestigio. La novela es una obra literaria que está escrita en prosa y se enfoca en la narración de acontecimientos reales o ficticios, alcanzando su extensión determinada, lo que permitirá dar una mayor intensidad de tiempo a la narración central a través del espacio para aumentar su continuidad. ¿Ok? Podríamos identificar como otra definición complementaria a la que tuvimos en la sesión pasada de la novela. Más que nada, no les quise poner la misma definición para que ustedes puedan tener un concepto más amplio de lo que sería o a lo que hago referencia con este término o que sería la novela, ¿ok? Y aquí entran dos vertientes. Bueno, las definiciones hay muchas, sin embargo, son las que más se asemejan a una a la otra. La definición de novela como tal, una novela se define como una narración literaria que suele ser de carácter ficcional en la que aparece, una serie de acontecimientos que son prolongados en el tiempo, razón por la que pueden alcanzar un curso más extenso o menos extenso, perdón. Uno de los aspectos más importantes de la novela tiene que ver con su trama. Es de mayor complejidad que de otros textos, como por ejemplo el cuento.
dado que suele tener varios personajes protagónicos y su punto de narración puede variar. Y aquí vemos otro concepto, otra definición acerca de la novela. No lo vamos a volver a analizar porque este concepto que vemos acá lo vimos o lo tenemos con lo que sería la sesión anterior, ¿ok? Entonces vamos a seguir avanzando porque si no se nos va a acabar el tiempo. ¿Cuál es la función de la novela? Este hecho es importante y vamos a tratar de analizar de manera objetiva esta función, porque muchos dicen, ¿para qué nosotros vamos a ver lo que sería la novela? No le veo algo relevante o importante. El objetivo de una finalidad depende sustancialmente de la intención del escritor, dado que puede o bien tener la finalidad de difundir vivencias, ideas, preguntas o deseos del autor para influir o plantear un aspecto clave en la sociedad a partir del público que se dirige. Por otro lado, otro de los objetivos puede estar enfocado en la difusión de costumbres, estilos de vida y proyectos de vida de un grupo social en específico, teniendo en cuenta la época, es decir, el tiempo en el que transcurre la historia. ¿Qué dije? ¿Quién sabe, no? No. Esto, ¿cuál es la importancia de la novela y cómo ha tenido un factor relevante en la sociedad? Nos va dando una función en la cual vamos viendo cómo los hechos sociales, los hechos, las costumbres, los estilos de vida que se presentan de cada siglo se van expresando y se van manifestando en este subgénero narrativo. Van hablando de grupos sociales en específico, tienen, vuelvo a repetir, tiene mucho que ver la época y lo que hace es contar, recuerden que narrar es contar, lo que sería cómo transcurre la historia dependiendo del autor y cómo está expresando esta situación. Entonces es importante porque sirve para plasmar una situación, una ideología de un autor. Nosotros podemos expresar, podemos realizar alguna novela dependiendo del concepto que se está viviendo. Por ejemplo, en este caso sería la contingencia que se está presentando, la nueva normalidad que hay actualmente y podemos escribir o estructurar algo relacionado con esta función. ¿Ok? Seguimos. Aquí vemos el género narrativo de la novela y va una breve definición y vemos las características de la novela. La novela, una narración literaria más o menos extensa, por lo general en prosa, aunque hay algún raro ejemplo de la novela en verso. La novela relata sucesos humanos con personajes y situaciones reales o ficticios. ¿Cuáles podrían ser las características de la novela? Vamos a ver uno que está acá y luego vamos a ver los más detalles y más a fondo cada uno de estos elementos. Crea su propio mundo narrativo, se presenta una realidad imaginaria que no coincide necesariamente con lo real. Toda novela es ficción, es producto de la creación individual de un novelista que alimenta su fantasía de la realidad que lo rodea. Carga connotativa, se interpretan las palabras y situaciones no con su significado real, sino con un significado figurado. Varias historias simultáneas. Las anécdotas que forman una novela no se dan de manera aislada, sino que integran en un todo que es el mundo de la novela. Tiene muchos personajes, podemos encontrar varios de cada uno, o incluso varios protagonistas y una sola antagonista. Características de sus personajes, los personajes deben ser descritos ya sea física o psicológicamente. Y en todo lo que va a englobar lo que serían las características de la novela que vamos a ver ahora a continuación. Las características de la novela. Este subgénero de la narrativa incluye recursos como la descripción, el diálogo, los monólogos, la epístola y varios recursos de escritura que permiten enriquecer la historia de los personajes, cuidando siempre de la estética de las palabras, el desarrollo de los personajes y los escenarios en los que ocurren los hechos. La escritura en prosa, a diferencia de otros textos narrativos, la novela no se escribe bajo la estructura poética, sino que se usa en prosa un formato o forma de escritura, no cuenta con una medida específica, o sea, no se puede delimitar la novela con ciertas características y que diga, tiene que tener un cierto parámetro, no, aquí puede ser
en grandes dimensiones para poder desarrollar todo el contexto y especificar cada uno de los elementos. Se desarrolla de forma más natural y se desprende de las cadencias determinadas. El contenido verosímil dentro de las temáticas que aborda la novela, siendo estas de carácter ficcional o real, se caracteriza por los hechos son planteados de forma verosímil, es decir, existe la posibilidad de que surja y es creíble para el lector. Eso se debe a que las relaciones y los personajes pasan por acontecimientos posibles que dan coherencia a los hechos que las recrean. ¿Ok? Diversidad de los elementos es otra de las claves de la novela, dado que puede llegar a contener diversos aspectos de uno mismo, textos, razón a las que se debe su complejidad y el hecho que pueden considerar de carácter abierto. Hay gran diversidad de elementos que vamos a estar manejando en la novela. La importancia de los detalles. Otro aspecto importante es la carga connotativa que tiene la novela, dado que los detalles suelen tener una gran relevancia. Incluso las palabras y los diálogos son fuentes de interpretación para aquel lector, así como el escenario en el que ocurren los hechos. Todos los detalles en este concepto, en este subgénero, son importantes porque nos pueden ayudar a que podamos tener un contexto todo generalizado de lo que se está manejando. La descripción de los personajes es importante porque además de la multiplicidad de los personajes, pueden aparecer en la novela, el autor describe cada uno de ellos arrojando características en torno no solo a su apariencia física, sino también a su personalidad y psicología, de forma que aumenta su credibilidad de la historia, el conocimiento del lector para adentrarse a la historia. Esto, sumando los diálogos, revelan aún más de los personajes. Y por último, la extensión del texto. La novela supera la extensión que tendría un cuento. Sin embargo, también están las novelas cortas, las cuales tienen una duración cercana a la de un cuento. Para diferenciar es clave tener en cuenta los elementos, el curso de los acontecimientos y las características novelescas que permitan diferenciarlo. Dado la extensión que puede variar, la novela puede leerse a lo largo de una mayor cantidad de tiempo y su complejidad es mayor debido a las exploraciones variadas en las que se divide. ¿Cuáles son las partes de la novela? Debido a la gran variedad que pueden llegar a tener la novela, como veremos en un momento, los tipos de la novela, la estructura y sus partes, también puede sufrir variaciones acerca de la intención del autor. La novela se divide en lo que sería la introducción, el nudo y el desenlace. ¿Cuál es la estructura como tal? Vemos la introducción, se plantea el comienzo de la historia. Aquí el autor anuncia el tema o bien presenta a los personajes desarrollando acciones o situaciones en las que procede a realizar descripciones físicas y psicológicas en un ambiente determinado, que en la mayoría de los casos tendría una gran importancia en el curso de la historia. El nudo es la zona central de la historia en la que el curso de los hechos iniciales han conducido al clímax. ¿Qué creen en esta parte? Aquí tienen lugar acontecimientos como conflictos, problemas, obstáculos, malentendidos y otros momentos clave hasta alcanzar el punto más alto. Y por último, en este concepto sería el desenlace. La parte final de la historia empieza a desarrollarse con la resolución de los conflictos planteados en el nudo de la novela, luego de haber alcanzado su punto máximo. Es así, se desarrollan situaciones agradables o desagradables para los personajes de la historia. Conducirán a la finalidad planteando por el escritor con las situaciones que se generan. Y aquí por último vamos a ver los elementos esenciales de la novela. ¿Y cuáles son? Aquí vemos a ver el narrador, los personajes, los diálogos, la acción y el marco escénico. Estos elementos que vamos a estar manejando y vamos a ver a continuación, lo vamos a tener que ver para complementarlos, ¿ok? Bueno, entonces, empecemos con el primer elemento, este primer elemento esencial de la novela que nos va a ayudar a compaginar para que podamos tener un concepto más generalizado. Ya vimos las partes, cómo se desarrolla en introducción, desnudo y conclusión o desenlace del texto. ¿Ok? Bueno,
Pues vamos a empezar con esto y a ver.